Buenas noches en este jueves 21 de julio, en este intenso mes de julio. A cámara está Carmen Aristegui. En México, el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se nos acosa judicialmente. Se nos amenaza con causarnos un daño patrimonial y se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron. Pide perdón por la Casa Blanca, pero no cesan los ánimos de venganza. Señor presidente, deje de mecer esa cuna. Nosotros, como sea y donde sea, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este equipo del que formo parte tiene claro que esta batalla no es solo por nuestra libertad, es por la libertad y los derechos de los ciudadanos a estar informados, a tener espacios libres e independientes, a no ver con contemplaciones al poder, y de eso se trata esta historia y de ella queremos ser parte. Pues así lo dice Carmen Aristegui. Señor presidente, deje de mecer la cuna. Es una... Está aquí. Ya lo tenemos aquí. Se escucha muy interesante decir problemas técnicos que no son sino los problemas que luego tenemos aquí con estas periscopeos artesanales, porque finalmente todo se hace solamente con lo elemental, pero con muchas ganas de tener comunicación. ¿Qué pasa con Carmen Aristegui? ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto? Carmen Aristegui desea seguir haciendo el periodismo que le hemos conocido. Ha hecho proyectos, ya ha intentado, ha montado incluso una oficina para tratar de transmitir con las condiciones técnicas más adecuadas, en que no haya tanto ruido, en que haya ese amortiguamiento de sonido y donde puedan trabajar decorosamente el equipo de periodistas que con ella han participado en estas etapas luminosas, venturosas del periodismo mexicano. Pero sucede que Enrique Peña Nieto sigue moviendo la cuna, sigue meciendo esa cuna. A pesar de que técnicamente no pueden demostrarse las cosas, porque en este país nuestro no se pueden demostrar esas cosas. El aparato judicial impide que se llegue a la verdad de las cosas porque los jueces, magistrados, ministros, la integración del poder judicial forma parte de este sistema político en el cual los cargos se hacen por designaciones, por arreglos, por cuotas, por mecanismos en los cuales las influencias de quienes lo designan, de quienes hacen esas designaciones, comprometen para siempre el juicio, el criterio, la actuación de todo ese aparato judicial. No podemos suponer o creer que vamos a tener jueces, magistrados, cortes, tribunales, juzgados libres de la presión del dinero, del tráfico de influencias, de todo lo que sucede en nuestro país. Entonces, Carmen Aristegui se enfrenta hoy, como otros periodistas, a la modalidad del acoso judicial, entrampando a los periodistas, llevándolos al terreno de los foros judiciales. Se les desgasta, se les entrampa, se les impide que continúen realizando su tarea cotidiana y se les mete en una dinámica de gasto de dinero para su protección jurídica y al mismo tiempo la amenaza de que su patrimonio puede ser afectado por estas demandas de daño moral. Hoy Carmen Aristegui ha denunciado la demanda presentada por Joaquín Vargas, uno de los parte de la familia, dueña de MBS, la estación difusora
de la cual fue echada Carmen Aristegui y su equipo de investigación en una serie de maniobras disfrazadas de legalismos, pero que en el fondo obedecieron al interés político de Peña Nieto, de su gabinete, de la clase política mexicana, que deseaba poner un alto, poner un freno a lo que ha sido hasta ahora un periodismo comprometido, inteligente, que ha realizado Carmen y su equipo de trabajo. Pero, ¿hasta dónde pueden llegar estas amenazas? Llegan desde luego al punto de que, como sucede, por ejemplo, y podemos tomar el caso de el académico y escritor Sergio Aguayo, a quien Humberto Moreira le reclama 10 millones de pesos acusándolo de daño moral por haber dicho lo que otros periodistas publicamos en otras columnas y en otros espacios acerca de ese entorno de corrupción y de impunidad en el cual se mueve el exgobernador de Coahuila, expresidente nacional del PRI, detenido en España, y luego liberado en un proceso en el cual hubo evidentes pruebas de la intervención del gobierno federal a favor de su aliado Humberto Moreira. Un Humberto Moreira que además tiene también acusaciones en Estados Unidos y que algunos de los partícipes de su equipo de trabajo, como el gobernador suplente Jorge Torres, pues han sido acusados y sentenciados por actos de corrupción, en ese entorno en el cual todo se manejó legalmente en Coahuila, porque finalmente salió Humberto Moreira para ser presidente nacional del PRI y dejaron a Jorge Torres como interino, además para que el poder de Coahuila no se le entregara en mano el hermano Humberto al hermano Rubén, los dos de apellido Moreira, lo cual hubiera sido pues bastante vergonzoso. Entonces se habilitó a un gobernador interino que fue Jorge Torres, tan culpable uno como otros. En este entorno de lo que sucede en MBS y con Carmen Aristegui, es evidente esa mano que ha movido la cuna. Pero en el fondo de lo que se trata es de amenazas en el caso de Sergio Aguayo, de Carmen Aristegui, de San Juana Martínez, que también su patrimonio está en riesgo bajo las acusaciones de Jesús Ortega Martínez, dirigente del PRD, el mero jefe de los Chuchos, quien ha ganado en primera instancia una sentencia contra San Juana Martínez que implicaría, entre otras cosas, el pago de una multa millonaria por un monto por definir de parte de la juez que lleva el caso en su momento oportuno. Entonces, de lo que se trata es de cerrar las puertas a la opinión esclarecedora, a reportajes serios y firmes como el de la Casa Blanca, a opiniones calificadas como la de Carmen Aristegui. El periodismo, esa franja de periodismo que se ejerce todavía con libertad, con crítica, con independencia, es una franja imperdonable para el poder. Por eso no solo le aprietan a los empresarios dueños de concesiones o a los directivos de los medios de comunicación impresos o electrónicos para que modulen las cosas, para que no pongan todo con la crudeza de la realidad que hoy se vive en México y que se privilegien las opiniones, los puntos de vista, los boletines de esos gobiernos estatales, gobiernos federales, para que se disfrace la realidad y la gente siga creyendo que se vive en ese domingo soleado del cual se hablaba en un señalamiento periodístico de aquel octubre de 1968. ¿Qué es lo que sucede cuando fallan o faltan las voces como las de Aristegui? Que nos sentimos carentes de un equilibrio informativo, de que no hay las suficientes voces y de que la realidad nos aparece solo pintada con la paleta de colores que ofrece el gobierno y los gobernantes. Se necesita la presencia de Carmen y de muchos periodistas como ella para que podamos tener el complemento de la información y no ese manejo faccioso, autoritario, predictatorial que se tiene actualmente. Hay desde luego señalamientos que ha hecho hoy Carmen Aristegui que son absolutamente atendibles. Hay que escucharlos, hay que ver el video que ella ha puesto hoy en su propio espacio de Aristegui Noticias,
pero entrampar judicialmente, llevar a los periodistas al terreno de la demanda y amenazar su patrimonio, su integridad, son fórmulas que son muy preocupantes en este México donde pareciera que luego del discurso del perdón, de ese discurso hipócrita, efectista y falso que pronunció Enrique Peña Nieto, lo que ha seguido es la provocación con paramilitares en San Cristóbal de las Casas para votar del diálogo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por un lado, y por otro seguir apretando ahora contra Carmen Aristegui. Muchos nos preguntamos aquel día de la telenovela del perdón, ¿a qué obedece este súbito mea culpa del exgobernador del Estado de México? ¿Por qué revivió este asunto cuando en todo caso una opinión muy pragmática hubiera sido no haber metido el tema en el momento de anunciar el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, lean El Astillero de mañana, el astillero que habla acerca de esa autoexculpación intencional, de la forma marrullera, tramposa, con que se utilizó la treta del perdón para simular que se está lejos de lo que pueda suceder en estos terrenos judiciales. Si antes decían que la gente se mataban entre ellos mismos y no era responsabilidad de los propios civiles, ahora los periodistas nos van a decir, pues son los particulares los que te están acusando. Humberto Moreira no es un hombre con poder actualmente, es un ciudadano que está acusando a un académico y escritor. Joaquín Vargas, pues es un empresario que se siente afectado y que ahora lo que quiere es resarcir su honor dañado por este prólogo, dice él. Leamos el prólogo también de este libro sobre la Casa Blanca que redactaron los periodistas que participaron en esta investigación, pero con un prólogo específico de Carmen Aristegui. Sigamos atentos porque no es la defensa de un gremio para fines de esconder nuestras vergüenzas, calamidades o errores, que sin duda los tenemos, pero lo irónico es que la mayoría de esos errores y esas desviaciones son protegidas desde el mismo poder, son inducidas desde el mismo poder para beneficio de ellos. Y sin embargo, los pocos espacios de análisis, de investigación y de crítica, en términos generales, estamos hoy, y lo digo en ese plural, estamos hoy bajo esa amenaza silenciosa y a veces explícita, bajo esa situación delicada, preocupante, en la cual todo lo que se dice y se hace encuentra la reacción autoritaria de este poder que no logra gobernar al país, pero trata de imponer la ley de la fuerza, del control, del dinero, del chantaje, de la amenaza a quienes no se ciñen a esos propósitos. En fin, estemos atentos con Carmen Aristegui. No es cuestión, yo evito mucho esa fórmula de pancarta y de manifestación callejera en la que se dice todos somos X, el personaje en turno. No diré que todos somos Aristegui, porque algunos periodistas no tenemos todavía esa dimensión, pero en general estemos atentos a lo que dice y a lo que hace, a lo que sucede con Carmen, una mujer comprometida con su oficio, con su profesión y con este país. Una mujer que ha hecho un gran esfuerzo por demostrarnos cómo el dinero del pueblo se gasta y se triangula para llegar a beneficio de los poderosos. No doblemos la página, no lo hagamos a un lado. Carmen Aristegui sigue trabajando en el proyecto de periodismo por internet, pero lo quiere hacer sin que el poder del dinero condicione nada, en las mejores condiciones posibles, con problemas técnicos cuando no se tiene el suficiente dinero, pero con un equipo de personas que está dispuesta a hacer un buen periodismo. Les agradezco la atención, leo algunos de los comentarios. Dicen aquí, desde Ecuador la hemos escuchado, valiente mujer. Francisco Fierro dice, yo bloqueé MBS Milenio y más. Otra persona dice, ¿qué sigue entonces, Julio? ¿Qué tenemos que hacer? El hijo del Averno dice, saludos desde el tan dolido estado de Oaxaca.
Sofía 2001 dice: defendamos nuestro derecho a la información. Y así como estos son varios los comentarios. ¿Dónde publicas Astillero? Astillero se publica de lunes a viernes en La Jornada. De lunes a viernes ahí sale. Esta es la sección Astillero, y desde luego tengo participación en Twitter, en Facebook, en YouTube y ahora en Periscope con mis cuentas, que son Julio Astillero. Si es necesario el apoyo del gremio periodístico, pues claro, ojalá y los periodistas estuviéramos dispuestos a dejar nuestras divisiones y nuestra desunión y pudiéramos entender la amenaza que viene contra todos quienes aspiramos a hacer un ejercicio periodístico libre y diferente. Boicot a MBS y Plantón en sus instalaciones propone, ya no leí, cuidar todos los prólogos de todos los libros abiertos. Saludos desde Coacalco, hay que apoyar. Guadalupe y un número, apoyo a Carmen Aristegui. Si personas influyentes como Carmen están así, ¿qué esperamos de la gente normal? Pues sí, también es parte del mensaje que se desea mandar, ese de que si eso le sucede a Carmen y a quien critica, pues ¿qué le esperará a la demás gente? Rico64 dice: saludos desde Pachuca. Alguien dice: usted ha sido amenazado, Julio. Todos los periodistas que ejercemos cierta independencia de criterio, todos hemos sido amenazados. ¿Qué piensas del ataque al periodista en Oaxaca hoy? No sé. El único criminal llamado... de un periodista al que agredieron los de la sección 22. Está mal, desde luego. No es la violencia lo que va a solucionar las cosas. La gente no debe cerrarse los caminos con los medios de comunicación, a pesar de que en ocasiones hay circunstancias que les hace enardecerse ante el estilo de periodismo que se da en algunos casos. No digo que sea el de este compañero, cuyo trabajo no lo conozco, pero en otros casos sí me consta que hay mucho enojo contra la manera de algún periodismo marrullero, tramposo, servir al poder, que hace que las cosas se manejen de manera distinta a la realidad. Solidaridad con periodistas comprometidos. En fin, saludos desde Oaxaca. Solamente un mal gobierno maltrata a su pueblo. Entré hace unos minutos. ¿Qué le pasó a Carmen Aristegui? Bueno, pueden ver la repetición de este periscopeo aquí mismo en la aplicación de Periscope, y normalmente lo pongo 10-15 minutos después, en lo que tardo en subirlo a YouTube y a Facebook, donde también pueden ver la repetición. Y antes de que se nos acabe la luz de este jueves, antes la luz natural, antes de que se vaya todo esto, gracias a todos. Cuando vienes a Sinaloa, saluda por favor a Cerebro. Será que yo soy Pinky. En Chiapas mandaron golpeadores contra maestros de la CENTE. Así es. Julio, te mando lo que dijo expresidente de Uruguay. Muchas gracias. Dice Francisco Fierro: mi familia te admira, Julio. Saludos a la familia Fierro. Gracias por vernos. Gracias por vernos a quienes estamos por aquí. ¿Cuándo viene a Zacatecas? Estoy tratando de terminar un texto que nos va a permitir tal vez visitar algunos lugares para presentaciones, y podremos platicar con muchos de ustedes y agradecerles la atención. Gracias. Antes de que nos quedemos a oscuras, y no informativas y periodísticas, a oscuras de la luz natural de este día. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.